Buenos días. Quisiera en esta ocasión presentarle este trabajo que he elaborado respecto al análisis de tarifas eléctricas y a un proyecto de modificación de la ley de subsidios del FICE. Quisiera exponer cuáles son la naturaleza de los subsidios y también cómo se diseñan las tarifas y hasta qué costos están cubriendo. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los conceptos generales de la política de precios de subsidios impuestos en diversas leyes desde la reforma del año 90. Bien, en primer lugar, la ley de concesiones define que las tarifas se diseñan según criterios de costos marginales o costos incrementales. Ya. ¿Esto qué significa? Que para un nivel de tensión similar todos pagarían casi igual. El nivel de tensión implica mayor diseño de redes. Entonces, si yo salto de una red a otra, incremento mi costo. El otro es, en el lado de la generación, implica también que haya tarifas incrementales por la energía y tarifas incrementales por la potencia. Esas son la parte de la ley de concesiones que creo que a veces no se entiende. El otro es que los subsidios se manejan por fuera de la ley de concesiones. Y de preferencia, si queremos subsidiar, subsidiemos la inversión y no el consumo. Por ejemplo, la ley de edificación rural subsidia la ampliación de nuevas redes. Con eso el Estado ha hecho muchas redes en zonas rurales. La ley del FOSE subsidia a consumidores menores a 100 kilovatios hora por mes. Ya, este es al consumo porque consumen muy poco que los obliga a pagar, digamos, una tarifa más elevada. El otro tema es que el FOSE también es un impuesto para los consumidores mayores a 100 porque son los que pagan a los anteriores. Y además se incrementó en el 2012 la ley del FICE, que es un impuesto también para los clientes libres con igual tasa del FOSE, como siendo para nivelar que todos los clientes del sistema eléctrico paguen la misma tasa como si fuera un impuesto. Los únicos beneficiarios son los clientes menores a 100 kilovatios hora por mes. Y aproximadamente la tasa es del 3%. Pero el FICE, que se debe de usar para masificar, para digamos el acceso al GLP o la electricidad en la zona rural, se está usando también para bajar las tarifas de las zonas rurales, en las cuales el Estado no está poniendo dinero, está saliendo de nuestra contribución. Entonces, otro tema que tenemos que tener claro, que en el sector de hidrocarburos los subsidios por ley se tienen que hacer con fondos del Tesoro Público. Y con esto se creó el Fondo de Estabilización de Precios, ¿ya? Que desde el 2004 ha venido operando y que hasta la fecha ha subsidiado casi 2.000 millones de dólares, que ha salido del Fondo del Tesoro. Ahora, ¿qué cosa es el FOSE y dónde está? Como ya dije, el FOSE es un impuesto que subsidia a los clientes pequeños. Les pongo mi recibo, ¿ya? Del último mes. Aquí en un recibo uno va a ver el consumo promedio, ¿ya? Más o menos tengo 200 kilovatios hora por mes. Van a ver el último mes 196. Van a ver el precio unitario que está en soles por kilovatio hora. Yo lo multiplico por 1000 para ponerlo en megavatio hora. Van a ver un concepto que nosotros pagamos, el alumbrado público, que debería pagarlo el municipio, cobrarlo en los arbitrios. Como esto no funciona, se carga de frente en nuestros recibos. Y van a ver el FOSE. El FOSE nunca aparece en el recibo detallado, aparece aquí en el mensaje al cliente, cuando debería detallarse para que se sepa que estamos pagando. Y acá, dentro de este recuadro verde, aparece también la ley de edificación rural. Todos estos conceptos, la ley de edificación rural es 8,6 soles por cada megavatio hora, ¿ya? Y todos estos conceptos deberían detallarse mejor, ¿ya? Esa es una reforma que deberían de hacer. Entonces aquí lo he detallado todo el recibo, ¿no? Desde en la parte amarilla mi consumo de energía, mi precio de energía con y sin FOSE. Y acá hace una diferencia del 3%. Y todo el detalle. Se pueden observar que al final nosotros pagamos casi un 23% de impuestos, sea en IGB, sea en edificación rural y sea en FOSE, ¿ya? Eso lo pagamos todos y todos los clientes pagan lo mismo. El Estado acá no está apoyando.
Entonces, ¿qué pretende ahora este proyecto de ley? Ya, aquí le muestro, es el 6067, ya, ha sido elaborado por la congresista Cecilia García Rodríguez del Grupo Podemos. Muy bien. Presenta ampliar el subsidio de 4.4 a 6.2 millones, o sea, casi 2 millones de usuarios más. ¿Ok? Lo que hace es, quiere quitar que los clientes regulados no paguen este subsidio, sino que este subsidio lo paguen los clientes libres. Entonces sería un impuesto adicional para los clientes libres. ¿Y por qué digo adicional? Porque se desconoce que ellos ya pagan el FOSE, pero con el nombre de FICE, porque tienen la misma tasa, sino que este fondo se destina a subsidiar el GLP, el acceso al gas y la electricidad también por otros lados. Entonces, hoy día, ¿cómo está el esquema de la ley del FOSE, la 27510? Define unas tasas de descuento, pero hay que darse cuenta que es en el cargo de la energía. Por ejemplo, para el cemento de 30 kilovatios hora, ¿ya?, se subsidia ese cargo y el subsidio puede llegar a 25% si es urbano, 50% si está en la zona rural o urbana de los aislados y 62,5% si está en los urbano rural de los aislados. Y para el cemento de 30 a 100, este mismo porcentaje multiplicado por 30 ya equivale en kilovatios hora. Entonces lo que se hace es descontar kilovatios hora. Algunos 7,5, otros 15 y otros 18,75. Eso es lo que no se ha entendido. Lo que trata de decir acá es que hasta tal valor se considera pobre. Yo te subsidio la cuota del pobre, pero no te puedo subsidiar más allá de eso porque ya estás en otro nivel. Entonces, ese fue el esquema del FOSE. Pero ahora, ¿cuál es el cambio que se propone? Un esquema general donde se dice descuento en la factura total, a ciegas. No hay una cuota de consumo. Si es que eres menor a 100 kilovatios hora, ya se subió de 30 a 100, se descuenta, digamos, 20, 30 o 40%. En cambio, si estás más de 100 y hasta 250, el descuento es la mitad del anterior. O sea, yo estoy casi en 200 kilovatios hora, yo debería estar feliz, pero esto no es lo razonable. O sea, trastocamos los conceptos y perjudicamos a los clientes, porque los impuestos debería pagarlo el Estado si es que quisiera. Hoy día es pequeño, pero no puede ya incrementarse demasiado estos precios. Entonces, por eso señalo que aquí hay que revisar. ¿Cuáles son los argumentos? O sea, aquí pongo parte de los argumentos en varios de los párrafos, ¿no? Lo voy a sintetizar. Dice que los consumidores regulados pagan el doble o triple de los que pagan los clientes libres. Esto no hay ningún análisis. Ya, solamente recogen informaciones. Segundo, se ha trastocado la regla del mercado y las normas legales para proteger a los clientes libres. ¿Qué regla de mercado se ha trastocado? No lo señala. ¿Y qué norma que protege a los clientes residenciales se ha trastocado? Para paliar el impacto negativo del código se necesita ampliar el FOSE. O sea, si se quiere paliar esto, que se dé más bono, pero que el Tesoro use su dinero, no lo use de un subsidio que lo pagamos nosotros al final. Y ellos señalan que la bola del gobierno no ha funcionado, que no solucionan los problemas de fondo, no atacan el problema de fondo, ¿ya? Y se requiere una política de ayuda social, ¿ya?, para nivelar o para subsidiar el costo de la electricidad. Este tipo es ayuda social. Ya existe el FICE. El FICE se llama Fondo de Inclusión Social Energético. Ya existe el FOSE. Entonces, ¿qué otro argumento coloca? Acá hay otros párrafos que estoy colocando, ¿ya?, que señala que el subsidio cruzado para reducir la diferencia entre usuarios libres y entre los usuarios regulados y los libres. Quieren crear un subsidio cruzado. ¿Por qué? ¿En qué parte de la red están coexistiendo los dos? Segundo, los clientes libres aumentarían 8,5% su componente de generación. Eso es lo que señala, no está el análisis. Ya para mí me sale mucho más que eso. Beneficia a 6,4 millones de euros. Obviamente se está ampliando un subsidio general, ¿ya?,
que reducirían en promedio un 20% y que incrementaría 2 millones más los usuarios beneficiados, porque pasamos de 4 casi a 6. ¿Ya? Y lo que el FOSE es administrado por los enemigos, hoy día también. Lo que hay que entender es que el FOSE no es un fondo en dinero, es una transferencia de dinero. En su análisis beneficio-costo, aquí pongo los beneficios y pongo los costos, ¿ya? Se resume, dice, no genera gasto al erario nacional. Qué bien, ¿no? Pero ¿por qué el erario nacional no pone el dinero? Porque si colocaran eso, esta ley no pasaría. Porque el Congreso no puede generar leyes que irroguen gasto, ¿ya? ¿Qué beneficios tiene? Subsidio a 6,4 millones de usuarios, 20% de descuento en su factura. Costos, 2.000 clientes libres perjudicados, ¿ya? 20% de incremento en su factura, ¿ya? Y pérdida de competitividad. Eso nos señala que muchos de los clientes tienen problemas hoy día. Y hoy día lo que tenemos que hacer es bajar los costos para todos los clientes, no para unos solos. ¿Cómo funciona el FOSE actualmente? En estos cuadros he señalado cómo está el esquema. Ustedes pueden ver aquí arriba quienes reciben FOSE, 4.4 millones, y quienes lo pagan. Todo dentro del mercado regulado. Lo paga 2,9 millones. ¿Ok? Pero el mercado libre también paga una misma tasa, pero se llama FICE, lo señalo acá. ¿Ya? Al final, el FOSE es 74 millones de dólares que lo pagan los otros consumidores regulados, pero con la misma tasa impositiva, los clientes libres pagan 54 millones que se va al FICE para subsidiar GLP, gas natural y acceso a la electricidad, que también va y se beneficia. O sea, no puede decirse que no se está pagando, todos están pagando la misma tasa. Entonces, aquí lo señalo, ¿no? 4.4 millones, 74 millones de dólares, es un 3% de la factura en los usuarios y lo pagan los clientes libres también. Entonces, ¿cuál es el proyecto? La propuesta es atacar todo el residuo. O sea, no solamente el cargo de energía que se llama. Entonces se aumentaría a 6,2 millones del FOSE. Todos los clientes regulados mayores de 250 kilovatios hora, aquí, no pagarían FOSE. O sea, ellos tendrían un descuento. Pero el hacer eso, meter mucho más y con esas tasas, significa un aporte de 170 millones de dólares al año. Que para que lo pague el mercado libre, tendría que subir su tarifa o su factura en 9,2%. ¿Ya? Que lo que hace perder es competitividad, porque esta misma factura que pagaría como FOSE también se le agregaría el FICE, ¿ya? Porque así dice la ley del FICE, con lo cual duplicaría este monto. Eso es algo que no se ha señalado. O sea, se aumenta, los costos son muy altos, es un nuevo impuesto para los clientes libres porque ellos están pagando el FICE. Entonces, hay una pérdida de competitividad. Lo primero que tienen que analizar es cómo está compuesto el mercado eléctrico. Es algo que no se hace. ¿Ya? El FOSE subsidia a 4.4 millones de usuarios y es pagado por 2,9 millones de usuarios que tienen mayor consumo. Eso es lo que hace. ¿Ya? Los clientes libres ya también están pagando. Por eso aquí señalo el subsidio del FOSE y el impuesto del FOSE, porque el FOSE tiene las dos caras. A uno se le subsidia y a otro se le impone. Y el FICE es un impuesto para los clientes libres. Ellos no reciben ningún beneficio acá. Pero esto va a un fondo. El FICE sí es un fondo. ¿Cómo está la demanda? En primer lugar, no se analiza el problema de los clientes. Son los clientes pequeños los que reciben hoy día subsidio del FOSE. ¿Y quiénes lo pagan? Los clientes regulados, que son las barras azules, que están encima de 100. Ya, aquí lo digo. Reciben un subsidio y pagan como impuesto el FOSE. Pero los clientes libres que están en estas barras naranjas lo pagan
esta misma tasa, pero con nombre FICE. Ese es el concepto. Todos están pagando un impuesto casi de 3%. ¿Ya? Y se crea para nivelar un poco, pero realmente los problemas son los clientes pequeños que consumen muy poco y se le ha puesto una red que cuesta más de lo que pagan. Entonces, eso habría que comprenderlo. Bien, pasemos ahora al siguiente. ¿Cómo está la tarifa media? ¿Ya? He calculado la tarifa por cada tipo de clientes. Residenciales de 0 a 30, residenciales de 30 a 100, mayores de 100, todo el residencial que los que no son residenciales pero de baja tensión y los regulados de media tensión. Todos estos son clientes regulados. ¿Ya? Sin subsidios es la barra azul y con subsidios la naranja. O sea, el FOSE hace esa bajada, se puede dar cuenta. El subsidio de FOSE hace una caída. Pero para los que son impuestos del 3%, les sube un poco el precio. ¿Ya? O sea, este es el subsidio que se maneja en el mercado regulado. Y los clientes libres también contribuyen. Entonces el precio medio del residencial sería muy alto sin el FOSE. Eso es lo que dice. El FOSE es una nivelación entre clientes regulados. El cliente no se escapa. Bien, ¿cómo estaría la tarifa media si yo agrego a los clientes libres? Bien, aquí están lo mismo, solamente el residencial y todo el baja tensión lo he puesto acá junto. Se dan cuenta que en promedio es $168 el megavatio hora, ¿ya? Porque están también algunos cargos fijos. ¿Ya? Y el cliente regulado de media tensión está en 109, 110. ¿Ya? La diferencia es lo que se llama la distribución de baja tensión. Eso es como $55 de megavatio hora. O sea, gran parte de una diferencia es la red de baja tensión. El cliente libre está en 70. La diferencia con el anterior, contra 100, es básicamente son las redes. No es porque le estamos regalando la energía. Ahorita lo voy a explicar en la siguiente lámina. Entonces, hay que entender cuáles son los conceptos. La ley nos dice pongan costos incrementales según el uso que hace cada cliente de las redes. Entonces, vemos que los clientes residenciales y cada uno de los clientes tiene su propio precio. ¿Qué explica la diferencia tarifaria? Aquí he hecho un cálculo desagregando los costos de cada uno de los clientes en baja tensión, media tensión, el libre y el total país. ¿Ya? Entonces, el 168 que tiene un cliente residencial en el año 2018, estos con datos de Ocinermin, uno puede determinar pues que la generación era como un 40%, la transmisión 17%, y la distribución 43%. Buena parte de la transmisión tiene conceptos que son extra a la red. ¿Ya? Que si se quiere ayudar, se puede ayudar con el tesoro subsidiando esta parte. O sea, la mitad siquiera de esto. Entonces, ahora, ¿cuántos son redes? 60% de la factura. ¿Cuánto es energía pura? 33% de la factura. Entonces, lo único que uno se está mirando, focalizando, es que la energía es el problema. El problema no es la energía, el problema son redes. Eso es lo que no se ha comprendido. Por ejemplo, un cliente libre, para él la energía es el 43% de su factura y el costo de generación es 60%. Él también está pagando potencia, la transmisión principal. Para el total país, más o menos la generación es un 50% de los costos. No se está comprendiendo la naturaleza de cada uno de los costos, pensando y afirmando de que los clientes regulados pagan el doble que los clientes libres, sin ver que están pagando las redes. Y muchas de las redes son caras porque el cliente tiene bajo consumo. Eso habría que comprender. Yo creo que falta ese análisis. Este documento no tiene más análisis de lo que les he mostrado como argumento. Entonces, segundo, aquí hago esta comparación desde el año 2018 con las cifras de CNMI, cómo se ha venido pagando según el tamaño del cliente. ¿Y qué determino? El cliente regulado está más arriba, ¿ya?
Pero la diferencia con el cliente libre solamente se da en clientes que consumen más de 1 millón de kilovatios hora o 1000 megavatios hora. Más o menos ese es el nivel de los clientes libres, de ahí para adelante. Entonces, uno puede ver que la diferencia es $25 megavatio hora, ¿ya? Porque la energía para ellos le cuesta 30, para el regular le cuesta 50 o 55. Entonces, esa es la diferencia, la única diferencia, pero porque ellos están buscando mejores precios. Entonces, por $25 no vamos a trastocar todas las cosas. Pregúntense por qué ellos sí pueden acceder a mejores precios y los clientes regulados no pueden acceder. Entonces, esa es la pregunta que no se hace. Bien. Y aquí, ¿qué quiero mostrar, Rey? ¿Hay momentos en los que el cliente libre pagó más? Sí, aquí lo muestro. Hasta el 2015, todo el 2015, el mercado libre pagaba la línea roja o, o media marrón. Y el mercado regulado paga la línea azul. Se dan cuenta la tendencia que ha tenido el mercado regulado de ir subiendo, ¿ya? Y el mercado libre, por su propia negociación de contrato, que son de más corto plazo, ha ido bajando. Entonces, uno no puede regular un impuesto porque un cliente está mejor que otro por su propia negociación del cliente. Es ilógico hacer esto. No hay impuesto de esta forma. Es como que el impuesto a las ganancias está bien, pero esto no es ganancia. Es propia negociación. Entonces nadie quiere ver por qué el mercado regulado ha venido subiendo los precios. Entonces aquí no hay redes, es pura energía este precio, esta lámina. Quiero que lo vean con detenimiento, ¿no? O sea, cuando los clientes libres han pagado más que el regulado, ¿quién se preocupó por ellos? Nadie. Se decía, ellos son grandes para saber cómo se hacen las cosas. Y ahora que están consiguiendo mejores precios, ¿por qué nos preocupa que ellos lo hagan y nosotros, que somos los pequeños, no? Pregúntense eso. Lo otro que tenemos que entender, por ejemplo, cómo se distribuyen los clientes a lo largo del consumo promedio de cada uno, se van a dar cuenta que buena parte de los clientes están por debajo de los 500 kilovatios hora o 400, ¿no? Buena parte. O sea, hay clientes que consumen mucha electricidad, pero son muy pocos. Los mayores son los bajo consumo. Pero esos bajo consumo, aunque consuman poco, se le ha puesto una red que tiene un costo de $10 por mes. Ese es el costo de la red. Entonces, ¿cómo hago para que lo paguen? Ahora lo vamos a ver. Entonces, este problema de los clientes es el problema de la tarifa. Si lo vemos desde el punto de vista acumulado, aquí lo pongo en una gráfica logarítmica en la parte inferior, ¿no? Vemos pues que hasta 250 kilovatios hora casi tengo 6,2 millones de usuarios. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos lo que uno está tratando y uno dice, ¿por qué llegamos ahí? ¿Por qué nos subsidiamos a todos? ¿No? No existe un nivel. Por ejemplo, se tomó hace muchos años cuando se creó el FOSE los 30 kilovatios hora porque hace muchos años se hizo un análisis que ese era el nivel de pobreza. Y uno ve que buena parte de los clientes consumen 10 kilovatios hora. La gente pobre está consumiendo eso. Aquí lo muestro como factura. La factura mensual según el promedio. Se pueden dar cuenta que los consumos muy bajos pagan casi 2, 3 dólares su factura al mes. Los pobres pagan 2, 3 dólares. Y el costo no es 2, 3 dólares, lo voy a demostrar. Entonces, la pendiente de la curva de facturas es la tarifa promedio, que es $168 el megavatio hora para todos los clientes residenciales, ¿no? Entonces, aquí hay un subsidio cruzado evidente, pero que no se ve. ¿Ya? Entonces, ejemplo, ¿no? Aquí es separado de la factura cuánto es mi costo de traspaso de lo que compro, energía, transmisión y todo lo demás, de mi costo de distribución puro, que es la línea roja. Lo he separado, nada más. ¿Ya? Un 33% de mi factura es la red de baja tensión
y el 67% son los otros costos que el distribuidor en teoría ha comprado para trasladármelo a mí, ¿ya? Yo le llamo traspaso. Es 113. La línea roja tendrá 55 más o menos, para que sume los 168, ¿no? Entonces, el 33% de mi factura es la red de baja tensión que le corresponde a los clientes de baja tensión pagarlo, y el 67% es lo que es un costo de traspaso para todos los clientes de baja tensión. ¿Ya? Aquí lo muestro separado. Esta es la red de baja tensión, lo que deberíamos de pagar los clientes como nuestro último costo incremental. ¿Ya? $55 el megavatio hora. Se dan cuenta que los clientes de menor consumo a 100 hay una bajada porque hay un subsidio que ya están teniendo. Estos son datos registrados por OCINERMIN en el 2018. O sea, lo he sacado de las análisis estadísticos. Entonces, uno puede darse cuenta cómo viene el subsidio acá. Ahora, quiero ver cuál es el costo de la distribución. Este análisis lo he hecho yo a partir de la regulación del BAD del 2019. ¿Ya? Entonces, a mí me sale en promedio $10 por cliente al mes. ¿Ya? Podrían poner un poquito menos o 8, pero en promedio ponderado, considerando Lima, le va a salir $10 por mes. Eso es lo que le cuesta a toda distribuidora atender a un cliente, pagar las inversiones y pagar los costos operativos. Entonces, esto de acá, vamos a ver cómo se subsidia. Entonces, en esta gráfica, lo que señalo es la línea roja es lo que pagan los clientes y la línea azul es lo que cuesta. En promedio cuesta para todos los clientes, porque la red no depende de cuánto uno consume cuando yo te pongo los cables. Si no consumes nada, igualito me ha costado. Entonces, la línea azul es 10 y la línea roja crece con el recibo. Entonces, acá claramente hay un subsidio cruzado de los clientes de alto consumo contra los clientes pequeños. Porque un cliente pequeño que paga $2 o $1, la distribuidora tiene un costo más que eso. Entonces, ha ayudado. Entonces, eso está dentro de la tarifa ya metido. O sea, hay un gran subsidio. Está desconociendo eso totalmente los que presentan este problema del FOSE. Entonces, así es como se ha diseñado la tarifa. Lo que la ley le dice, dentro de la misma red puedes hacer el subsidio cruzado, dentro de la misma red, pero si te sales a otra red, ya necesitas una nueva ley y ya necesitas un fondo de subsidio extra. Entonces, eso es lo que no se ha analizado. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Muy bien, que la diferencia de tarifas entre los diversos tipos de clientes se deben a costos que se asumen en la red a la cual están conectados. ¿Ya? Los clientes libres realizan contratos de corto plazo, de 1 a 3 años, y por eso pueden aprovechar la coyuntura de bajos precios. Y eso no está mal. ¿Ya? La ley de concesiones se diseña para estructurar tarifas según costos incrementales de acuerdo a la red en el que el cliente se ha conectado. Ese es el diseño de la red. Entonces, en la red de baja tensión casi todos pagan lo mismo, pero los clientes de alto consumo que están usando la misma red subsidian a los de bajo consumo en la tarifa, ¿ya? Aún sin existencia del FOSE. Y el FOSE es un impuesto adicional porque ellos ya han subsidiado más. Entonces el FOSE se crea para agregar un subsidio y poder liberar un poco más, poder ayudar un poco más, pero está dentro del concepto de la red de baja tensión, o sea, está creado ahí. No se puede extrapolar este FOSE a poner a los clientes libres que no están participando en esa red. Entonces, segundo, que el FOSE no es un fondo bancario, no hay dinero que vaya a unas cuentas y ahí se destine, es un sistema de compensación entre distribuidoras. Sería complicado meter a los clientes libres donde no parte, los clientes libres no son de las distribuidoras. Entonces sería otra complicación. Segundo, los clientes libres ya pagan otro impuesto denominado FISE que tiene la misma tasa del FOSE. ¿Ya? Entonces, este proyecto de ley tiene como argumento una coyuntura de precios, ¿ya? Donde los clientes libres obtienen precios de $30 en promedio, ¿ya? Pero no analiza por qué los clientes regulados pagan 50. Entonces, tendría que facilitar que las siguientes licitaciones de largo plazo bajen los precios de los clientes regulados.
Entonces, el impacto en los clientes libres sería del 18,4%. ¿Ya? Porque por el mismo FOSE, 9,2%, y como el FISE es una réplica del FOSE, otra vez se le agrega. Entonces, esto no ha analizado nada la relación entre el FOSE y el FISE. Segundo, no hay un sustento de por qué elevar el subsidio de 100 a 250. Muchos de ustedes estarían contentos porque estarían dentro de esto. Yo estoy dentro de esa banda. Pero eso no es lo razonable. Esto está trastocando los conceptos y ya al final es que el tesoro ponga el dinero. Muchas gracias por la atención.